Hoy estamos en Setenil de las Bodegas para conocer a Lina, propietaria de La Chica del Puente, una casa cueva situada en una de las calles más emblemáticas del pueblo. Soy Noelia. Lina, adelante. Lina, vamos a poner en contexto a los viajeros. ¿Dónde estamos exactamente? Pues nos encontramos en la calle Cueva de la Sombra 58, en una zona muy bonita del pueblo, muy tranquila, y está al lado de la zona donde, digamos, están los bares, las tiendas, y es una zona muy buena. Antes de hablar de la casa tengo que preguntártelo. ¿Por qué se llama La Chica del Puente? Pues mira, se llama La Chica del Puente porque la casa es de mi madre y de mi hermana y mía. Entonces nosotros siempre hemos vivido en un bar que se llamaba El Puente porque estaba al lado del puente. Y entonces a nosotros en el pueblo nos dicen Lina la del puente y Isabel la del puente y Filo la del puente. Así que dijimos, bueno, pues le ponemos este nombre y estamos las tres incluidas en el nombre de la casa. ¿Y recuerdas la primera vez que tú entraste aquí? ¿Qué fue lo que te hizo pensar que tenía potencial? Estos eran dos cocheras y yo siempre tenía la idea de tener una casita rural en el pueblo para alquilarla. Y entonces pues nos decidimos y la verdad que nos encantó, porque como tiene también el Tajo y está tan fresquito y aquí se está bien, pues dijimos, pues vamos a lanzarnos y hacemos la casita rural. Mientras recorremos la casa nos damos cuenta de que claramente la protagonista es la roca. ¿Cuál fue el mayor reto de adaptar y decorar un sitio como este pero sin que pierda su esencia? Pues mira, como te dije que esto era unas cocheras, pues nosotros nunca habíamos subido aquí arriba, teníamos esto pensado ya de otra forma. Teníamos pensado de poner allí el cabecero y eso. Al subir y ver la forma que tenía la roca, pues nos rompió todas las ideas que teníamos. Entonces tuvimos que adaptarnos a la roca y transformar todo esto, así que perdiera la misma esencia. Y esto es lo que nos salió. Ya después fuimos decorando poco a poco, comprando cosas, pues esto pega, esto no pega. Cogimos cosas de mi abuela, como la mesa esta, que es una mesa restaurada. Le pusimos también las losetas del cuarto de baño, la mesita de noche también. Aquella mesita de noche es un tronco. Y fuimos cogiendo poco a poco y decorando la casa. Pues yo creo que sin duda la esencia la mantiene. Sí, la mantiene, sí. Lina, hay hoteles espectaculares, villas modernas, casas enormes, pero ¿qué tiene una casa cueva que no tiene ningún otro alojamiento y que no nos lo imaginamos cuando vemos las fotos? Pues las casas cuevas tienen la naturaleza metida en la casa en sí, y además pues esto te da también una temperatura, tanto en invierno como en verano, que se mantiene, y entonces en verano está muy fresquito y en invierno hay calor aquí dentro. Qué maravilloso, entonces. La casa es preciosa, pero lo que verdaderamente hace una estancia memorable son los pequeños detalles. ¿Cómo te gusta a ti preparar la casa antes de que lleguen los nuevos huéspedes? Dejo la casa muy limpia, la dejo perfumada, le dejo agua, le dejo té, le dejo unos caramelos, después le dejo música puesta, también va cuando entran, le dejo la música y le dejo una luz así tenue, le enciendo esta y me gusta de que cuando entren les llame la atención todavía más. Y después de recibir a tantos viajeros, me imagino que ya habrá aprendido sobre lo que ellos realmente valoran. ¿Qué detalles has descubierto que son los más importantes para ellos? Pues ellos valoran mucho de que están en una casa que está muy cerca de donde está la zona de los bares, de donde está el mayor ambiente que hay en el pueblo, de las tiendas de recuerdos, de souvenirs, y a la vez están en un sitio muy, muy tranquilo. También valoran mucho que antes de llegar a la casa yo les mando mucha información de qué pueden ver en el pueblo, le mando ubicación, le mando las tiendas que pueden visitar, dónde pueden comer, dónde pueden cenar, si hay rutas de senderismo, y toda esa información. Sin duda eso marca la diferencia. Sí, hombre, marca una diferencia de venir sin saber nada a por lo menos tener ya un guión donde más o menos puedes ir y qué visitar. Y teniendo una casa tan especial, ¿crees que la gente busca algo más que un sitio donde dormir cuando viaja? Yo creo que el viajero cada vez busca más sitios diferentes, sitios donde no haya estado mucha gente, que tenga, por ejemplo, que tenga naturaleza, que tenga el río al lado y esté en una buena zona, que sea la casa cómoda, fresquita así en verano y después en invierno que sea calentita también. También busca una cierta comodidad que a lo mejor antes no se buscaba, era solo venir a dormir y ahora no. Y cuando se acaba una estancia y recibe un mensaje de despedida o una nueva valoración,
¿Qué es lo que más te gusta escuchar de los viajeros? Pues me gusta de que me escriban y me den una puntuación alta y que me cuente que han estado tan cómodos como están en sus casas y que lo van a recordar, que quieren repetir y que se lo van a contar a los demás viajeros. ¿Y hay alguna historia o anécdota que recuerdes especialmente? Entre tanta gente que viene, pues hay muchas historias. Tengo 2 libros de visita donde me escriben y me cuentan cosas. Lunas de miel, han venido aquí y me lleno de orgullo de que comiencen su luna de miel aquí en mi casa. Los niños me dejan dibujos, me dejan fotos, me dejan unas frases muy bonitas, ¿verdad? Me emociona de que se vayan contentos de aquí, de la casa. Todo el mundo llega a Setenil buscando las calles bajo la roca, pero tú que lo vives de cerca, ¿crees que hay algo que los turistas pasan por alto y que para ti representa la esencia del pueblo? Pues mira, sí, viene mucho turismo y hay muchos que vienen, sobre todo las excursiones, vienen, los dejan aquí, dan la vuelta desde este puente al otro puente, dan la vuelta y se pierde pues bastante cosa que hay en Setenil. Está la parte del Carmen, la parte del aljibe, la iglesia de la Encarnación y hay una parte arriba muy bonita, unas calles muy bonitas. También se pierden de hablar con la gente del pueblo, las comidas típicas del pueblo y hay que venir y estar un poquito más tranquilo en el pueblo y visitarlo todo con más tiempo, sentarse en los bares y probar la gastronomía nuestra de aquí, nuestros productos, que tenemos unas cosas muy buenas. Después de tanto tiempo viendo llegar a turistas de sitios tan distintos, ¿qué sientes cuando los ves disfrutar tanto con algo que para ti forma parte del día a día? Me llena de orgullo de que cuando vienen, entran en la casa creyendo que vienen buscando una cueva y entran y se quedan admirados. Me quedo con esa cara que pone de sorpresa al ver que es una casa muy bonita, muy acogedora y luego el contacto que tienen con los visitantes del pueblo y con todo el entorno y que os invito a todos a que vengáis a Setenil porque Setenil es mucho más de lo que es una roca y os va a encantar. En nuestra visita hemos conocido a una anfitriona que ha sabido conservar la esencia de un lugar único, un lugar que nos invita a ir más allá de las calles más famosas y descubrir el Setenil de las bodegas que conocen quienes lo viven cada día. Si te has enamorado de esta casa, resérvala en Rural Days.